mensaje de hoy está tomado de lo que fue nuestra lectura bíblica. Y para algunos no es buena noticia. Para otros puede ser que sea buena a pesar de lo difícil que será la situación que se avecina. Vuelvan a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 7. Y justamente el título del tema de esta hora es el título del capítulo 7 en mi Biblia del profeta Ezequiel. Lleva por título El fin viene. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Como un Dios que se presenta como misericordioso, clemente, tardo para enojarse, grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Ahora habla de esta manera: te juzgaré, mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Queridos hermanos, también la paciencia de Dios llega a un límite. Y cuando Él manda amonestación en tonos de amor, de perdón, y como decía nuestro hermano que pidió la ofrenda y leyó la cita, Dios se siente mofado, se siente burlado por aquellos que dicen adorar al Dios verdadero y sin embargo siguen en abominaciones. Este mensaje del profeta Ezequiel es muy impresionante porque su cumplimiento inmediato vino sobre Israel, sobre la nación escogida. Pero el mensaje se extiende para llegar al Israel moderno, al Israel final, que somos nosotros. Y el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. Voy a poner tus abominaciones sobre tu cabeza, porque te ofrecí el perdón y no lo quisiste. Así, versículo 5, ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin. El fin viene. Se ha despertado contra ti. Y he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día.
día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, no tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová que castiga. Mi querido hermano y hermana, es mejor conocer al Dios que perdona. Es mejor experimentar al Dios que limpia de toda abominación. A ese Dios que está dispuesto a tener misericordia. Pero cuando nosotros continuamos en nuestros propios caminos, no le queda otra más a Dios que decir, pues sigue por donde tú quieres ir. Y tus caminos vendrán sobre ti, y lo que tú escogiste vendrá. Ahora, esta declaración viene el fin viene. Nosotros sabemos que tuvo un cumplimiento literal sobre la nación de Israel. Ya el monarca más poderoso de esa época había venido a Jerusalén. Se había llevado a los hijos de los reyes, a los dirigentes principales cautivos a Babilonia. Ya eso había sucedido. Ya la señal estaba dada. Pero el pueblo que había quedado en Jerusalén, por cierto, el profeta Ezequiel, que es el que está escribiendo esto, fue uno de los que fue deportado a Babilonia. Y está escribiendo esto a la casa de Israel. Si ustedes se fijaron, en el versículo 2 decía, tú hijo del hombre, así ha dicho Jehová el Señor, sobre la tierra de Israel. El fin viene. Viene sobre los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Ezequiel estaba en Babilonia, pero Dios le mandó este mensaje para que lo enviara a Israel. El tiempo se te acabó. La copa se ha llenado. Si le echas una gotita más, se derrama. Dios quería prevenir la destrucción de la ciudad amada. Dios quería prevenir el cautiverio, la muerte de tantos que tuvieron que ser sacrificados por su testarudez, por su dureza de corazón. Y sobre todas las cosas, Dios quería salvar el templo que estaba en Jerusalén. El templo que había mandado a construir el rey David, que él no lo pudo hacer porque sus manos estaban contaminadas con sangre, pero su hijo Salomón levantó. Ese templo todavía estaba en pie. Pero el mensaje del Señor es muy duro. Y cuando Dios lastima, es para curar. Cuando Él corta, es para sacar el tumor, el cáncer del pecado, para que se arrepientan y todavía haya oportunidad de arrepentimiento. Por eso Dios habla como habla. Sigue diciendo, versículo 10, en el 9 terminaba diciendo, me van a conocer como el Dios que castiga. El 10, he aquí el día, he aquí que viene,
Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Miren cuál era el problema con el pueblo escogido. Soberbios, orgullosos. No querían entender o aceptar el mensaje de Dios. ¿Qué hemos hecho de malo? La violencia, versículo 11, se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Es decir, no va a quedar gente ni para llorar. Si leen un poquito más adelante, dice en el versículo 17, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Imagínense el miedo, el terror que les vendrá cuando las manos les tiemblan y las rodillas se les hacen agua. No los pueden sostener del terror. Sigue diciendo, se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Se imaginan cuando el dinero no valga nada? Cuando tiren la plata y el oro en las calles, ¿para qué lo quiero si ya de nada sirve? Muchas gracias, hermanita. Sigue diciendo, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada. Será presa de los impíos de la tierra y la profanarán, a mi tierra amada. Aparté de ellos mi rostro, ya no quiero mirar. Y será violado mi lugar secreto. El lugar secreto de Dios es el lugar santísimo en el templo, el lugar secreto. Será violado, pues entrarán en él, en el lugar santísimo, invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, pero no la hallarán. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Ahora sí, queremos saber lo que viene. Mas la ley se alejará del sacerdote,
y de los ancianos el consejo. No va a haber más palabras de paz. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Tremendo este capítulo, hermanos. Y esto es solo la antesala, porque el capítulo 8, el profeta Ezequiel describe la condición de los que estaban en la tierra de Israel. En mi Biblia lleva por título Visión de las abominaciones de Jerusalén. Primero anuncia el castigo por todas las abominaciones y dice, se las pondré encima de ellos. Pero en el 8 comienza a enumerarlas. No vamos a leer el capítulo 8 entero, pero es impresionante. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde su cintura para arriba, resplandor. El aspecto era de bronce, bruñido, refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó en el cielo, entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Qué manera de sentir cómo Dios lo estaba transportando para que sus ojos vieran la razón por la cual Dios estaba hablando así. Sentí que me agarraban de aquí del pelo y me elevaban y me llevaban entre cielo y tierra hasta Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Dentro de la puerta del norte, donde está el santuario, frente a la entrada del templo de Dios, había una imagen que provoca celos a Jehová. No voy a entrar en los detalles. Si ustedes siguen leyendo, el Espíritu Santo habla a través de Ezequiel, pero el que le hablaba le dice, hijo de hombre, mira tus ojos, alza tus ojos hacia el norte. Versículo 5. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar. Este es el altar de Jehová en el lugar del santuario, en el atrio del templo. Aquella imagen del celo en la entrada, y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. El resto del capítulo sigue describiendo cosas horrendas. En el templo de Jehová, imágenes. Y la gente adorando. Y el sumo sacerdote del templo, del culto sagrado a Jehová, el que estaba supuesto de enseñarle al pueblo a adorar al único Dios verdadero, con otros 25 varones, estaban de espaldas al templo,
con incensario adorando las imágenes en el templo de Jehová. ¿Cómo no lo va a despertar a celos a Jehová? ¿Qué tú crees, mi hermano? Si tú llegas de pronto de vuelta a tu casa y te encuentras a tu esposa amada siéndote infiel con otro hombre en tu propia cama, ¿cómo no vas a tener celos? Y Jehová ve que en el templo dedicado a Jehová están adorando a imágenes asquerosas. Y luego sigue describiendo el culto a Tamuz. Y sigue describiendo la adoración al sol, a la salida del sol, postrándose a adorar al sol. Todo eso está en ese capítulo. Ese es el capítulo 7. Por eso termina diciendo el capítulo 7, versículos 17 y 18. Perdón, no el 7, el 8. El 8. Capítulo 8, versículo 17. El 16 decía, sus espaldas están vueltas al templo, es decir, han rechazado la adoración al Dios verdadero y ahora están con sus rostros hacia el este, hacia el oriente, adorando al sol y postrándose delante del sol. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que están haciendo aquí. ¿Tú crees que esto es livianito? ¿Cómo voy a seguir soportando? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo. No tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Cuando venga la desgracia que Ezequiel está profetizando, viene el fin viene, ahí se van a acordar y me van a gritar a gritos que los ayude. Demasiado tarde, la gracia se acabó. Comienza el ministerio de la ira. Es muy duro lo que estamos leyendo, pero está en la palabra de Dios. Y si Dios es misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, también es cierto que Dios es justo. Y que Dios no va a pasar por alto al rebelde que no quiere enmendar sus malos caminos. El capítulo 9, sin embargo, nos da esperanza porque parece que la destrucción va a ser general, que no va a quedar nadie. Porque así leímos en el capítulo 7, no va a quedar nadie, todos van a ser destruidos. Pero aquí el profeta Ezequiel, cuando ve lo que viene sobre Jerusalén y sobre la tierra de Judea, le pregunta al Señor, Señor, ¿no va a quedar ni siquiera un remanente? Duro. Pero justamente antes de eso, el Señor le muestra que va a haber un remanente y que este remanente va a estar sellado, marcado, señalado como los hijos de Dios que son fieles, y sobre ellos no vendrá la destrucción. O sea, ¿se puede salvar uno de la desgracia que viene? ¡Claro! Pero hay que acercarse a Dios y recibir la señal de Dios en su vida. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 3. La gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín. Él está viendo en el templo, sobre el cual había estado al umbral del templo. Y llamó Jehová al varón vestido de lino
que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Oh, mis hermanos, Jerusalén es el pueblo de Dios. Esta profecía se cumplió literalmente, porque después de que Ezequiel escribió esto y muchas otras visiones que Dios les dio, todavía cuando llega al capítulo 20 con otra visión, Dios le dice, todavía tienen tiempo de arrepentirse, de enmendar sus caminos. Todavía se puede salvar el templo de ser destruido, pero endurecieron su corazón y desobedecieron a sus profetas. Aunque Ezequiel estaba junto con el profeta Daniel en Babilonia, en Jerusalén había quedado el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías le daba un mensaje tras otro y no querían escuchar. Dios lo mandó a dar un mensaje y no quisieron. Es más, tomaron a Jeremías, el profeta de Jehová, y lo echaron en una cisterna, en un pozo. Jeremías había escrito porque el rey no lo quería recibir. Y había escrito el mensaje de Dios para que se lo leyesen delante del rey de Judá. Y cuando el rey comenzó a oír el rollo que se lo leían, lo arrebató de la mano y lo tiró al fuego y lo quemó. ¿Entienden por qué Dios habla como habla, hermano? No es que Dios no quiera perdonar, pero también la paciencia tiene un límite. Y Dios dice, si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que tendrán. Porque yo les he dado libre albedrío, pero ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Eso representa al pueblo de Dios. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, versículo 5, pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo delante del Señor, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Qué tremendo, hermanos. Vas a destruir el remanente también. Era tanto, miren, comenzaréis por mi santuario. Cuando vinieron los ejércitos de los babilonios, la gente, viendo que la destrucción venía porque
todo el ejército traía espadas y cuchillos y lanzas y comenzaron a matar. Y la gente corrió al templo. Dijeron, van a respetar el templo de Jehová. El profeta Jeremías, que estaba allí, dice que la gente decía, al templo de Jehová, ahí habrá protección porque Jehová está. Pero Jehová se había retirado del templo. Ya no estaba allí para proteger. Y se amontonaron dentro del templo. Y los soldados los sacaron de allí y los pasaron a espada. Algo terrible, hermanos. Esto ni se comparó con lo que pasó 500 años más tarde. Porque somos duros para aprender las lecciones. Y cuando los romanos sitiaron 500 años más tarde, el templo de Salomón ya había sido destruido, se había edificado otro. Y la historia ustedes la conocen otra vez. Ahora fueron los romanos los que trajeron la destrucción. Si Dios no perdonó a su pueblo, a su nación amada, ¿ustedes creen que vamos a escapar nosotros si seguimos impunemente ofendiendo, burlándonos, mofándonos del Dios del cielo que nos manda tantas palabras de advertencia? Y la destrucción de Jerusalén, del primer templo, la destrucción del segundo templo, es presagio de lo que viene ahora. Y estas palabras, el fin viene el fin. Ha llegado sobre ti, oh morador de la tierra. No solo se aplican para el pueblo de antaño, su cumplimiento mayor y más grande está delante de nuestros ojos en corto tiempo. Dios también levantó profeta en medio nuestro, así como Él levantó profeta en medio de Jerusalén, en medio de Judá, y como los profetas que habían sido llevados al cautiverio desde allá, Dios les daba mensajes para alertar. Dios levantó profeta en nuestro medio. Alabado sea el nombre del Señor. Déjenme leerles uno o dos parrafitos. El mundo. Eventos de los últimos días de Elena de White, página 12. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que aparezca el Señor Jesús en las nubes del cielo. Estamos en vísperas del tiempo de angustia más terrible y nos espera dificultades como pueblo de Dios que apenas sospechamos. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación. Es decir, lo que pasó en Jerusalén en la época de Ezequiel y de Jeremías no es nada comparado a lo que pasó en la época de Cristo y los apóstoles, cuando la ciudad fue destruida por los romanos. 1,5 millones de judíos fueron masacrados. La sangre corría por las calles de Jerusalén como si fuera los ríos de agua cuando llueve copiosamente y las calles empedradas se hacían ríos. Así era la sangre en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y quemada completamente.
otra vez. Somos lerdos para entender las visiones. Esas cosas que pasaron. Aquí lo dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 40, que las escenas que se vieron en Jerusalén son apenas un pálido reflejo de lo que viene sobre este mundo en un corto tiempo. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de todos los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios por doquier, seguidos por inundaciones. Escuchen, hermano. Escuchen. Si lo vimos, lo estamos viviendo en estas semanas ahorita. Primero vinieron los fuegos y luego vinieron los derrumbes. Y nomás con una lluviecita que no fue ni tan grande. Incendios por doquier, inundaciones, siguen terremotos y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Nos encontramos, sin embargo, igualito que las vírgenes dormidas. Como el pueblo de Israel de antaño, no queremos escuchar. Vemos y no creemos. Decimos, no, esas cosas tienen que venir. Pues la gente dice, no, fue por los vientos que se regó el fuego. Ajá. ¿Quién mandó los vientos? ¿A poco se manejan solos los vientos? Dios lo permite para despertar a sus hijos. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. ¿Qué significan las horribles calamidades? ¿Qué significan las cosas terribles, incendios que consumen las riquezas de los hombres que han atesorado las casas más ricas del estado de California y de Estados Unidos? Se destruyeron y quedaron ceniza. Ayer salió en las noticias que la casa de un rico ahora vive un oso en la ceniza y se tira en el agua de la piscina. Sí, literalmente hizo su casa y piensa que ya no se va a ir, que esa es la casa de la otra. Entre las ruinas de lo que quedó. ¿Qué significa todo esto? El Señor no va a intervenir ya para proteger la propiedad de aquellos que siguen transgrediendo su ley. Las plagas de Dios ya están comenzando a caer sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas, como si fueran mediante un soplo de fuego que viene desde el cielo. Todo se queda. ¿No harán estos juicios que ya estamos viendo recapacitar a los procesos cristianos? Dios los permite. No es que Él los manda, Él los permite, porque Él quita su mano de protección cuando la gente no quiere saber de Dios. Como dijo la mujer esa en Hollywood cuando estaban dando los Golden Globe, los premios a todos, y uno agradecía, agradezco a mi mamá, agradezco a mi abuelita, agradezco a la compañía tal, y la mujer que estaba dirigiendo dijo, pues, las madres se llevan 3 puntos y los fulanos de tal se llevan otros 3 puntos, pero para Dios 0. Para Dios 0. Nadie se acordó de darle gracias a Dios. Y en menos de una semana,
estaba ardiendo los montes de Jade. La gente no quiere entender. Gracias, hermanita. Se me ha olvidado agradecer a los que sí quieren escuchar. ¿Ok? Aquí vienen personas que están escuchando, están sintonizando y el Señor está moviendo sus corazones. Miren, hermano, desde Chile, Cristian Herrera ha donado $30, desde Chile. Y la hermanita Ana Aspect Clavería donó $62. Y desde Nuevo León, México, la hermana Adriana Urrutia ha donado $160 con 19 centavos. Y usted dice, ¿por qué los 19? Porque el cambio salió así. El cambio salió así, hasta el último centavo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a estas hermanas y hermanos que están escuchando el mensaje y Dios está moviendo sus corazones, pero ellos le permiten porque están pendientes de lo que Dios les dice. Bueno, siguen entrando desde Hillsboro, Oregon. Miren, hermanos, de todas partes, desde Sudamérica, desde México, desde el norte de Estados Unidos, desde Carolina, desde Florida, la gente está escuchando. ¿Estamos nosotros o somos como las vírgenes dormidas? Miren lo que dice aquí. La mensajera del Señor dice que estamos como las vírgenes dormidas. Y Dios no se equivoca. Jesús dijo que la iglesia que iba a estar esperando la venida del Señor era como 10 vírgenes que estaban esperando la venida del esposo. 5 eran prudentes y 5 fatuas. Pero con el tiempo, las 10 se durmieron. Dice aquí, nos encontramos en una condición terrible como pueblo de Dios. El tiempo de angustia lo tenemos por delante y nosotros somos como las vírgenes dormidas. Jesús contó esa historia. Podríamos decir otra ilustración, aunque Jesús no la usó, como el avestruz que ve venir el peligro y mete la cabeza debajo de la arena pensando que no le va a llegar. O como los niños pequeñitos que ven algo que les asusta y se tapan así pensando que no les va a llegar. Así estamos nosotros. Dice, debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está delante de nosotros. El fin de los tiempos, como revelación del corazón humano. El fin de los tiempos no es presentado como una sorpresa repentina, ni como un accidente histórico, sino como la consecuencia lógica de una humanidad que, habiendo recibido abundante luz, decide caminar deliberadamente en dirección opuesta a ella. No se trata únicamente de un colapso social, político o ecológico, sino de una crisis profundamente espiritual, donde las decisiones acumuladas de generaciones enteras alcanzan su punto de madurez. El tiempo final es descrito como una cosecha. Nada aparece de improviso, todo es el resultado de semillas sembradas en silencio, regadas por la indiferencia, el orgullo y la autosuficiencia humana. La historia no avanza hacia el caos por falta de conocimiento, sino por rechazo consciente a la verdad que incomoda, confronta y exige transformación. El fin, entonces, no es un castigo arbitrario, sino la revelación final de lo que el ser humano ha elegido ser cuando ya no hay presión externa que lo obligue a fingir. En este contexto, el tiempo del fin actúa como un espejo moral. Las estructuras que parecían sólidas se resquebrajan,
no porque fueran débiles en apariencia, sino porque estaban construidas sobre fundamentos falsos. La prosperidad, el progreso científico y la estabilidad política habían dado al mundo una falsa sensación de seguridad, haciendo creer que la humanidad podía sostenerse sin una base ética trascendente. Sin embargo, cuando la crisis se intensifica, queda en evidencia que el avance tecnológico no ha sido acompañado por un crecimiento moral equivalente. La inteligencia se ha refinado, pero la conciencia se ha atrofiado. El fin de los tiempos pone de manifiesto esta contradicción. Una civilización capaz de grandes logros, pero incapaz de gobernar sus pasiones, su ambición y su deseo de control. La profecía describe que, a medida que el fin se aproxima, no habrá una ausencia de religión, sino una sobreabundancia de formas religiosas vacías de poder transformador. El problema no será la incredulidad abierta, sino la fe superficial, acomodada y complaciente. Se multiplicarán los discursos espirituales, las expresiones de devoción y las declaraciones de piedad, pero éstas carecerán de profundidad y compromiso real. La espiritualidad del tiempo final será, en gran medida, una espiritualidad emocional, diseñada para tranquilizar conciencias sin producir arrepentimiento genuino. Se buscará consuelo, no santidad, alivio, no reforma, aceptación social, no fidelidad a principios eternos. Esta religión sin cruz prepara el terreno para el engaño más peligroso: hacer creer que se puede estar bien con Dios sin cambiar de vida. A medida que el mundo se acerca a su desenlace, la línea entre el bien y el mal no se borra, sino que se redefine intencionalmente. Lo que antes era reconocido como pecado ahora es celebrado como derecho. Lo que antes era virtud ahora es ridiculizado como fanatismo. Este cambio no ocurre por ignorancia, sino por una rebelión sofisticada contra toda autoridad moral superior. La conciencia colectiva es moldeada lentamente para rechazar cualquier norma que limite el deseo humano. Así, el pecado deja de verse como un problema espiritual y pasa a interpretarse como una construcción cultural que debe ser superada. En este clima, quienes permanecen fieles a principios inmutables son percibidos como una amenaza para la armonía social, no porque causen violencia, sino porque su sola existencia denuncia, con su vida, la incoherencia del sistema dominante. El mensaje profético insiste en que el fin de los tiempos no se caracteriza principalmente por señales externas espectaculares, sino por una profunda crisis de carácter. El verdadero campo de batalla no es visible. Se libra en la mente, en la conciencia, en las decisiones que nadie observa. Antes de que caigan las estructuras del mundo, ya ha ocurrido un derrumbe interno en el corazón humano. La pérdida del temor reverente, el desprecio por la verdad absoluta y la exaltación del yo como máxima autoridad son señales inequívocas de que la historia se aproxima a su clímax. El ser humano, al colocarse en el centro del universo moral, termina destruyendo el equilibrio que hace posible la vida. El fin, por tanto, no llega porque el cielo se canse de perdonar, sino porque la humanidad se cansa de ser confrontada. Cada advertencia rechazada endurece el corazón. Cada llamado ignorado debilita la capacidad de responder. Llega un momento en que la verdad ya no conmueve, no porque haya perdido poder, sino porque la conciencia ha sido entrenada para resistirla. Este es uno de los aspectos más solemnes del tiempo final. Cuando la gracia ha sido ofrecida repetidamente y despreciada, el silencio que sigue no es abandono, sino confirmación de una elección. El fin revela, de manera irreversible, quienes han amado la verdad y quienes solo la toleraron mientras no interfería con sus intereses. La falsa paz, el engaño religioso y la preparación del mundo para el control.
A medida que el mundo avanza hacia su desenlace, uno de los fenómenos más engañosos y peligrosos es la proclamación constante de una paz que no nace de la justicia ni de la reconciliación verdadera, sino del cansancio colectivo frente al conflicto. La humanidad, agotada por crisis sucesivas, guerras, inestabilidad económica y colapsos morales, comienza a anhelar cualquier solución que prometa orden, aunque dicha solución exija sacrificar principios fundamentales. Esta paz artificial no busca sanar la raíz del problema, sino silenciar sus síntomas. Se presenta como progreso, pero en realidad es anestesia espiritual. Se habla de unidad mientras se elimina la verdad. Se promueve la tolerancia mientras se persigue la fidelidad. Se exalta la armonía social mientras se reprime la libertad de conciencia. El tiempo del fin se caracteriza precisamente por este intercambio peligroso. Seguridad a cambio de sumisión, estabilidad a cambio de silencio moral. La religión desempeña un papel central en este proceso, no como fuerza de reforma, sino como herramienta de legitimación. En lugar de confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento, una gran parte de la espiritualidad dominante se adapta a las demandas culturales del momento. Se suavizan los mensajes incómodos, se eliminan las advertencias, se diluye la distinción entre lo santo y lo profano. La fe deja de ser una experiencia transformadora para convertirse en un producto emocional diseñado para generar bienestar psicológico. En este contexto, la religión ya no prepara a las personas para resistir la crisis final, sino para aceptarla sin cuestionamientos. El mensaje profético denuncia con severidad esta traición espiritual, porque una religión que no transforma el carácter termina siendo cómplice del engaño final. Este engaño no se impone de forma abrupta, sino progresiva. Primero se redefine el concepto de amor, separándolo de la verdad. Luego se redefine la gracia, desvinculándola de la obediencia. Finalmente, se redefine la fe, desligándola de toda responsabilidad moral. Así se construye un sistema religioso atractivo, inclusivo y aparentemente compasivo, pero profundamente vacío. En lugar de preparar al individuo para mantenerse firme cuando la presión aumente, lo acostumbra a ceder, a adaptarse, a negociar convicciones. Cuando llega la crisis decisiva, muchos descubren que su fe no tiene raíces profundas, porque fue edificada sobre emociones pasajeras y no sobre principios inmutables. El mensaje profético advierte que esta falsa paz será uno de los principales instrumentos de control en el tiempo final. Bajo el argumento del bien común, se justifican medidas que restringen la libertad individual. Bajo la excusa de la estabilidad social, se normaliza la vigilancia, la coerción y la censura. Quienes cuestionan este sistema no son presentados como defensores de la verdad, sino como perturbadores del orden, extremistas peligrosos o enemigos del progreso. La persecución adopta formas modernas y sofisticadas: exclusión social, presión económica, deslegitimación moral. No siempre hay cárceles ni hogueras, pero sí marginación sistemática. El objetivo no es destruir físicamente, sino forzar la conformidad. En este escenario, la conciencia individual se convierte en el último bastión de resistencia. El conflicto final no se libra principalmente en parlamentos ni tribunales, sino en la decisión personal de obedecer a una autoridad superior, aun cuando esa obediencia tenga consecuencias costosas. La profecía es clara al señalar que llegará un momento en que no será posible permanecer neutral. El silencio será interpretado como aprobación y la fidelidad será vista como desafío. Muchos preferirán adaptarse, convencidos de que ceder en pequeños principios no tiene importancia.
Sin embargo, el tiempo del fin revela que no existen concesiones pequeñas cuando se trata de lealtad moral. Cada compromiso erosiona la capacidad de resistir el siguiente. La falsa paz culmina en una uniformidad forzada que se disfraza de consenso moral. Se establece una narrativa dominante que define lo aceptable y lo inaceptable, lo correcto y lo intolerable. Aquellos que no se alinean con esta narrativa son considerados obsoletos, peligrosos o moralmente retrógrados. La profecía denuncia que este sistema no tolera la disidencia de conciencia, porque la sola existencia de personas fieles a principios eternos expone la fragilidad del edificio ideológico dominante. Así, el mundo se prepara, casi sin darse cuenta, para aceptar una autoridad que promete salvarlo del caos, pero que en realidad lo conduce a una esclavitud espiritual más profunda. La unión del poder religioso y civil y el clímax del conflicto final, cuando el mundo alcanza un nivel de confusión tal que ya no puede distinguir entre libertad y rebelión ni entre autoridad y opresión, surge la tentación de resolver el caos mediante una alianza peligrosa. La unión del poder religioso con el poder civil. Esta unión no aparece como un acto de tiranía evidente, sino como una solución pragmática a una crisis global. El argumento es siempre el mismo. El mundo necesita valores, necesita orden, necesita una base moral común que restaure la estabilidad perdida. Sin embargo, lo que se presenta como restauración es en realidad una deformación profunda de los principios espirituales más elevados. La religión, al apoyarse en la fuerza del Estado, renuncia a su poder moral, y el Estado, al apoyarse en la religión, adquiere una autoridad que no le pertenece. Así se construye un sistema que parece piadoso, pero que opera mediante coerción. El mensaje profético es especialmente severo al describir esta etapa, porque en ella se produce una traición doble. La fe abandona su dependencia del poder divino y la política invade el terreno de la conciencia. La religión deja de apelar al corazón y comienza a legislar la conducta, deja de convencer y comienza a imponer. En lugar de invitar a la obediencia por amor, exige conformidad por miedo. Esta transformación no ocurre de forma abrupta, sino gradual. Primero se justifica la intervención estatal en asuntos religiosos por razones de emergencia. Luego se normaliza esa intervención como una herramienta legítima. Finalmente, se la presenta como indispensable para la supervivencia social. Lo que comenzó como excepción termina convirtiéndose en norma. En este contexto, el conflicto final no se centra en diferencias superficiales, sino en la pregunta fundamental de la lealtad. ¿A quién pertenece la conciencia humana? ¿Quién tiene autoridad para definir lo correcto y lo incorrecto? La profecía señala que el poder religioso político buscará responder estas preguntas de manera definitiva, estableciendo un sistema de adoración y obediencia que exige uniformidad. No se trata solo de prácticas externas, sino de la sumisión interior a una autoridad que reclama un lugar que solo corresponde a Dios. Este es el núcleo del conflicto final, la sustitución de la autoridad divina por una autoridad humana revestida de sacralidad. La presión ejercida por este sistema no se limita a amenazas directas, sino que utiliza mecanismos más sutiles y efectivos. El acceso al trabajo, al comercio y a la participación social se vuelve condicionado. La exclusión económica se convierte en una herramienta poderosa para doblegar conciencias. Muchos, enfrentados a la posibilidad de perder estabilidad, reputación o seguridad, comienzan a justificar concesiones que antes habrían considerado inaceptables. El mensaje profético denuncia esta realidad con claridad.
El mayor peligro del tiempo final no es la persecución abierta, sino la erosión progresiva de la fidelidad bajo presión constante. El alma se cansa de resistir, y el compromiso se disfraza de prudencia. Al mismo tiempo, este sistema se presenta como moralmente superior. Se proclama defensor de la tradición, del orden y de los valores. Se acusa a los disidentes de causar división, de amenazar la unidad y de poner en peligro el bienestar colectivo. La ironía es profunda. Quienes se mantienen fieles a principios eternos son retratados como enemigos del bien común. El mundo, incapaz de tolerar una conciencia que no puede controlar, decide silenciarla. No siempre con violencia física, pero sí con aislamiento, descrédito y presión constante. La profecía revela que esta es la hora más oscura, no porque el mal sea invencible, sino porque se presenta como luz. En medio de este panorama se destaca un grupo que no se define por su número ni por su influencia, sino por su fidelidad inquebrantable. No confían en alianzas humanas ni buscan protección en estructuras de poder. Su fuerza no reside en la organización externa, sino en una convicción interna forjada a lo largo del tiempo. Han aprendido a obedecer cuando nadie los observa, a permanecer firmes cuando hacerlo no trae beneficios visibles. Para ellos, la obediencia no es un medio para obtener seguridad, sino una expresión de lealtad. El tiempo del fin no los hace fuertes, simplemente revela la fortaleza que ya habían desarrollado. La profecía declara que este conflicto alcanza su clímax cuando la autoridad humana intenta ocupar el lugar de la conciencia, exigiendo obediencia absoluta. En ese punto, la neutralidad deja de ser posible. Cada persona debe decidir si su lealtad pertenece a principios eternos o a sistemas temporales. No hay espacio para ambigüedades ni compromisos parciales. El desenlace no depende del poder del sistema dominante, sino de la fidelidad de aquellos que se niegan a vender su conciencia aun cuando el precio sea alto. Así, el escenario final queda preparado no solo para la manifestación del juicio, sino también para la revelación del carácter verdadero de cada ser humano. La ley moral, la conciencia y el punto de decisión irreversible. En el corazón mismo del conflicto final se encuentra la ley moral, no como un simple código de normas externas, sino como la expresión viva del carácter divino y el fundamento inmutable del orden del universo. El tiempo del fin no crea un nuevo conflicto, simplemente expone uno antiguo que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. La resistencia del ser humano a reconocer una autoridad superior a su propio juicio. La ley moral se convierte en el punto de tensión porque confronta directamente el orgullo humano, recordándole que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que se desea, sino en vivir en armonía con principios que trascienden el tiempo, la cultura y la conveniencia personal. En el escenario final, esta ley es presentada por el sistema dominante como obsoleta, rígida y opresiva, no porque haya perdido relevancia, sino porque limita la ambición de un poder que busca control total. La conciencia, iluminada por la verdad, se transforma entonces en el campo de batalla decisivo. No es el cuerpo el que primero es presionado, sino la mente. No es la acción externa la que se exige de inmediato, sino la rendición interna. El mensaje profético señala que el enemigo principal del sistema final no es la violencia ni la rebelión abierta, sino la conciencia firme que se niega a ser comprada, intimidada o confundida. Una conciencia así no puede ser controlada fácilmente, porque responde a una autoridad que no puede ser legislada ni anulada por decreto humano. Por esta razón, el tiempo del fin se caracteriza por un ataque sistemático contra la conciencia individual, redefiniendo la moral, relativizando la verdad
y ridiculizando la fidelidad como fanatismo. Este ataque no se presenta como persecución directa en un primer momento, sino como presión social cuidadosamente diseñada. Se apela al miedo al aislamiento, al deseo de aceptación, a la necesidad de estabilidad económica. Poco a poco, se construye un entorno en el que obedecer a la ley moral implica perder privilegios, oportunidades y reconocimiento. El mundo no exige inicialmente una negación abierta de la fe, sino pequeñas concesiones que parecen razonables, incluso necesarias. Sin embargo, la profecía advierte que cada concesión debilita la resistencia moral y prepara el terreno para compromisos mayores. El carácter no colapsa de golpe, se desgasta lentamente hasta que llega el momento en que ya no tiene fuerza para resistir. El punto de decisión irreversible llega cuando la obediencia a principios eternos entra en conflicto directo con las demandas del sistema dominante. En ese momento, la neutralidad se revela como una ilusión peligrosa. No decidir es, en realidad, decidir a favor del poder que presiona. El mensaje profético insiste en que este momento no sorprende a quienes han cultivado una relación constante con la verdad, pero resulta devastador para aquellos que han postergado la obediencia esperando un momento más conveniente. El tiempo del fin expone una verdad solemne. No existe una preparación instantánea para la crisis final. La fidelidad que resiste bajo presión es el resultado de una vida de decisiones coherentes, no de un impulso momentáneo. En este contexto, la ley moral deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia vivida. Cada mandamiento, cada principio, adquiere un peso eterno. La obediencia ya no es teórica, sino profundamente personal. El mensaje profético subraya que quienes permanecen fieles no lo hacen por temor al castigo, ni por deseo de recompensa, sino por amor a la verdad y lealtad a la autoridad divina. Esta obediencia no es legalismo, sino respuesta de amor. No es rigidez, sino coherencia. No es fanatismo, sino claridad moral en medio de la confusión. El sistema del tiempo final no puede tolerar este tipo de obediencia porque expone su fragilidad. Una conciencia que no puede ser controlada es una amenaza constante. Por eso, el conflicto se intensifica, las presiones aumentan, las opciones se reducen, el margen de maniobra desaparece. El mundo exige una lealtad visible, pública y absoluta. La profecía describe este momento como el punto en que cada ser humano es llamado a revelar a quién pertenece realmente su corazón. Ya no basta con declaraciones verbales. La fidelidad se manifiesta en decisiones concretas, costosas y muchas veces solitarias. El tiempo del fin, entonces, no es simplemente una prueba externa, sino una revelación interna. Muestra quién ha permitido que la ley moral sea escrita en su corazón y quién solo la ha tolerado mientras no interfería con sus deseos. El juicio no comienza con la destrucción del mundo, sino con la evaluación del carácter. Antes de que caigan las estructuras visibles, ya ha quedado claro quién ha construido su vida sobre fundamentos eternos y quién ha edificado sobre arena. Este es el punto de no retorno, donde las decisiones se consolidan y el destino se sella, no por imposición arbitraria, sino por elección persistente. El sellamiento del carácter y la madurez espiritual, antes del desenlace. El tiempo del fin no introduce un cambio repentino en el carácter humano, sino que fija de manera definitiva la dirección que cada vida ha elegido a lo largo de los años. El sellamiento del carácter no es un acto arbitrario ni místico desligado de la experiencia diaria, es la confirmación solemne de una trayectoria.
Cada pensamiento consentido, cada hábito cultivado, cada decisión repetida va modelando una identidad espiritual que, llegada la crisis final, ya no puede ser alterada. La profecía insiste en que no existe una transformación instantánea al borde del colapso final, porque el carácter no se improvisa. Quienes han aprendido a obedecer solo cuando es fácil, descubren demasiado tarde que carecen de la fortaleza necesaria para permanecer firmes cuando la obediencia exige sacrificio real. Este sellamiento no ocurre en un momento visible ni espectacular, sino en la intimidad de la conciencia. Mientras el mundo se distrae con señales externas, crisis políticas y conflictos globales, el verdadero trabajo decisivo ocurre en silencio. La mente se acostumbra a justificar el mal o a resistirlo. El corazón aprende a amar la verdad o a tolerarla con reservas. El tiempo del fin simplemente revela el resultado de ese proceso invisible. No hay sorpresa en el cielo respecto al destino humano, porque cada vida ha dado testimonio constante de sus prioridades. El sellamiento no es una imposición externa, sino la ratificación de una lealtad ya establecida. La madurez espiritual, según el mensaje profético, no se mide por conocimiento teológico ni por actividad religiosa, sino por la estabilidad del carácter frente a la presión. Muchos saben hablar de fe, pero pocos han aprendido a vivirla cuando no produce beneficios inmediatos. El tiempo del fin desenmascara una espiritualidad superficial que depende del aplauso, de la seguridad institucional o del apoyo colectivo. Cuando estos elementos desaparecen, solo permanece la fe que ha sido cultivada en la soledad, en la obediencia silenciosa, en la comunión diaria con la verdad. Esta fe no necesita validación externa, porque ha aprendido a sostenerse en la convicción interna. La profecía describe que, antes del desenlace final, se produce una clara separación entre quienes han permitido que su carácter sea refinado y quienes han resistido todo proceso de transformación. Este refinamiento no es cómodo ni rápido. Implica confrontar el orgullo, abandonar excusas, renunciar a pecados apreciados y aceptar corrección. Muchos prefieren una religión que afirme sin confrontar, que consuele sin corregir, que prometa sin exigir. Sin embargo, el tiempo del fin no favorece a quienes han evitado el crecimiento espiritual. La crisis no crea madurez, la revela. Solo quienes han aprendido a depender de principios eternos y no de circunstancias favorables pueden mantenerse firmes cuando todo lo externo se desmorona. En esta etapa final, la fidelidad se vuelve profundamente personal. Ya no es posible apoyarse en la fe de otros, en la tradición familiar o en la identidad colectiva. Cada persona debe responder individualmente al llamado de la verdad. La presión aumenta, las alternativas se reducen y el costo de la obediencia se hace evidente. Sin embargo, el mensaje profético afirma que esta fidelidad no es heroísmo humano, sino el fruto natural de una relación constante con la verdad. Quienes han caminado fielmente no lo hacen por fuerza propia, sino porque han aprendido a confiar en un poder que trasciende la debilidad humana. El sellamiento del carácter también implica el cierre definitivo de la oportunidad de arrepentimiento para quienes han rechazado persistentemente la verdad. Este es uno de los aspectos más solemnes del tiempo del fin. No porque la misericordia divina se agote, sino porque el corazón humano puede llegar a un punto en el que ya no desea cambiar. La verdad deja de conmover, la advertencia deja de inquietar, y la gracia es vista como una amenaza al estilo de vida elegido. Cuando este punto es alcanzado, el silencio que sigue no es abandono, sino respeto a la decisión tomada. El destino queda fijado no por decreto arbitrario, sino por una elección reiterada y consciente. En contraste, quienes han permitido que su carácter sea moldeado
experimentan una paz profunda, incluso en medio de la crisis. No porque ignoren el peligro, sino porque su lealtad está clara. Ya no viven divididos entre convicción y conveniencia. Su vida interior está alineada con los principios que profesan. Esta coherencia les otorga una firmeza que no puede ser producida por sistemas humanos ni garantizada por estructuras externas. El tiempo del fin no los destruye, los revela. En medio del colapso global, su estabilidad interior se convierte en un testimonio silencioso de que existe una base más sólida que el poder, la economía o la aprobación social. Así, antes del desenlace final, la humanidad queda claramente dividida, no por fronteras geográficas ni por afiliaciones visibles, sino por el carácter. El sellamiento no crea esta división, simplemente la hace irreversible. Cada vida queda fijada en la dirección que ha elegido, y el universo entero es testigo de la justicia de este proceso. El tiempo de decidir ha pasado, el tiempo de revelar ha llegado. El juicio final, como acto de justicia, verdad y misericordia. El juicio final no es presentado como un estallido de ira divina, ni como un acto impulsivo de destrucción, sino como la culminación necesaria de un largo proceso de paciencia, advertencia y misericordia ofrecida. Durante generaciones, la humanidad ha interpretado erróneamente la paciencia divina como indiferencia y la misericordia como debilidad. Sin embargo, el tiempo del fin revela que el juicio no surge porque la gracia haya sido insuficiente, sino porque ha sido persistentemente rechazada. El juicio es, en esencia, la respuesta inevitable a una historia de decisiones humanas que han desafiado conscientemente el orden moral del universo. No es Dios quien se aleja del ser humano, sino el ser humano quien insiste en caminar lejos de la luz hasta que finalmente ya no puede distinguirla. Desde la perspectiva profética, el juicio cumple una función profundamente restauradora. No busca humillar, sino vindicar. No pretende vengarse, sino poner fin al ciclo interminable de injusticia, abuso y corrupción. Cada acto oculto, cada mentira sostenida, cada injusticia ignorada es traída a la luz, no para satisfacer una curiosidad divina, sino para demostrar que el universo no es gobernado por el azar ni por la fuerza, sino por principios de verdad y equidad. El tiempo del fin responde así a la pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos: si existe justicia real. El juicio afirma que sí, y que ninguna acción, por pequeña que parezca, es moralmente irrelevante. Este juicio no sorprende a quienes han vivido en coherencia con la verdad. Para ellos, no representa una amenaza, sino una confirmación. Han aprendido a examinar su vida a la luz de principios eternos, a reconocer sus errores y a depender de la gracia para ser transformados. El juicio no los expone como hipócritas, sino como personas que, aun con debilidades, eligieron caminar en la luz. En contraste, quienes han construido su vida sobre la negación de toda autoridad moral, encuentran en el juicio una realidad incómoda, porque revela que la libertad sin límites no conduce a la plenitud, sino al caos. El juicio desmantela la ilusión de que se puede vivir sin consecuencias eternas. El mensaje profético subraya que el juicio no es un proceso frío ni distante. Está impregnado de compasión, porque cada caso ha sido precedido por oportunidades reales de arrepentimiento. Ninguna persona es juzgada sin haber recibido luz suficiente para tomar una decisión consciente. Las advertencias, los llamados, las crisis y aún los momentos de dolor han sido instrumentos de gracia destinados a despertar la conciencia. El tiempo del fin deja claro que nadie se pierde por ignorancia involuntaria, sino por resistencia persistente a la verdad.
Esta realidad hace del juicio un acto de justicia incuestionable, aún para quienes enfrentan sus consecuencias. En el clímax del juicio queda expuesta la falsedad del sistema que prometió salvación sin transformación. Todas las estructuras humanas que se presentaron como sustitutos de la verdad revelan su impotencia. El poder político no puede justificar la opresión moral. La religión institucional no puede encubrir la traición espiritual. La cultura no puede redefinir eternamente lo correcto sin enfrentar el colapso de sus propias contradicciones. El tiempo del fin muestra que todo lo que no fue edificado sobre principios eternos carece de fundamento real. El juicio no destruye lo bueno, simplemente permite que lo falso se derrumbe bajo el peso de la verdad. La misericordia, lejos de desaparecer en el juicio, alcanza su expresión final. Al poner fin al mal, el juicio protege a los fieles, honra la verdad y abre el camino para una restauración completa. El sufrimiento no es perpetuado indefinidamente, la injusticia no es eternizada. El juicio es el acto mediante el cual el universo es liberado de la rebelión que ha distorsionado la vida. Desde esta perspectiva, el tiempo del fin no es una tragedia, sino una liberación necesaria. No celebra la destrucción, sino la posibilidad de un nuevo comienzo basado en justicia auténtica. El mensaje profético insiste en que el juicio no debe ser temido por quienes han amado la verdad, sino comprendido como la respuesta final a un clamor antiguo. Los oprimidos, los fieles, los olvidados y los marginados encuentran en el juicio la reivindicación que la historia les negó. Cada sacrificio silencioso, cada acto de obediencia no reconocido, cada decisión fiel tomada en soledad adquiere un significado eterno. El juicio declara que la fidelidad no fue en vano y que la verdad, aunque despreciada por el mundo, nunca perdió su valor. Así, el juicio final no marca simplemente el cierre de una era, sino la afirmación definitiva de que el universo moral tiene sentido. El tiempo del fin no es el triunfo del caos, sino la derrota definitiva de la mentira. La justicia no es abolida por la misericordia, ni la misericordia anulada por la justicia. Ambas convergen en un acto que restaura el equilibrio perdido. Con el juicio, el conflicto llega a su resolución, y el camino queda preparado para una realidad donde la verdad ya no será resistida ni cuestionada. La restauración final, la esperanza y el nuevo orden eterno. Después del juicio, cuando el ruido de la rebelión ha sido silenciado y las estructuras levantadas sobre el engaño han colapsado definitivamente, se abre paso la restauración prometida. El fin de los tiempos no culmina en destrucción sin sentido, sino en la recuperación del propósito original de la creación. La profecía no presenta el desenlace como un retorno a un estado primitivo, sino como la consumación de un plan largamente postergado por la resistencia humana. Todo aquello que fue distorsionado por el pecado, la relación entre el ser humano y Dios, la armonía entre los seres humanos y el equilibrio de la creación misma, comienza a ser restaurado de manera completa y definitiva. El tiempo del fin, lejos de ser solo un cierre, se convierte en un umbral hacia una realidad donde la justicia ya no es un ideal, sino una experiencia constante. La esperanza final no se fundamenta en la capacidad humana de reconstruirse, sino en la fidelidad de un propósito que nunca fue abandonado, aun cuando parecía eclipsado por el fracaso repetido de la humanidad. Durante siglos, el mal aparentó tener la última palabra. La mentira pareció más influyente que la verdad, la violencia más efectiva que la fidelidad silenciosa. Sin embargo, el mensaje profético afirma que ninguna de estas fuerzas fue jamás definitiva.
La paciencia que sostuvo el mundo durante tanto tiempo no fue debilidad, sino la garantía de que la restauración sería completa y no superficial. El fin revela que el bien no solo sobrevive al mal, sino que lo trasciende y lo desmantela. En este nuevo orden, la ley moral ya no es resistida ni cuestionada, porque está plenamente armonizada con el corazón humano. Aquello que antes exigía lucha interior, ahora fluye de manera natural. La obediencia deja de ser un acto de resistencia y se convierte en una expresión espontánea de amor y coherencia. La libertad alcanza su significado pleno, porque ya no está definida por la ausencia de límites, sino por la ausencia de corrupción interior. El ser humano, finalmente reconciliado con su propósito, vive en una relación de confianza, transparencia y comunión auténtica. La conciencia ya no es un campo de batalla, sino un espacio de paz. La restauración también implica el fin definitivo del dolor, no como un acto simbólico, sino como una realidad tangible. Las heridas acumuladas por generaciones, las injusticias no resueltas, los sufrimientos silenciados encuentran respuesta. Nada es olvidado ni minimizado. La profecía insiste en que la restauración no borra la memoria del sufrimiento, sino que lo resignifica. El dolor ya no define la identidad, ni la pérdida determina el futuro. Cada lágrima tiene un lugar en la historia redimida, no como testimonio del fracaso, sino como evidencia de que el mal no tuvo la última palabra. En contraste con los sistemas humanos que prometieron utopías y produjeron opresión, este nuevo orden no se sostiene mediante coerción ni vigilancia. No necesita leyes impuestas para controlar el comportamiento, porque la transformación es interna. La justicia no es administrada desde el temor, sino desde la verdad compartida. No existe la necesidad de imponer uniformidad, porque la armonía surge de la convicción común. El tiempo del fin demuestra así el fracaso definitivo de toda forma de poder que intentó sustituir la transformación interior por el control externo. La verdadera paz no puede ser legislada, solo puede ser vivida. La esperanza final también reivindica la fidelidad que pareció inútil durante la historia. Aquellos que fueron marginados, ridiculizados o perseguidos por mantenerse firmes, descubren que ninguna de sus decisiones fue insignificante. Cada acto de obediencia, cada renuncia silenciosa, cada momento de resistencia interior tuvo un peso eterno. La restauración revela que la fidelidad, aun cuando no fue reconocida por el mundo, siempre fue observada y valorada. El tiempo del fin no solo pone fin al mal, sino que honra la perseverancia del bien. El mensaje profético cierra con una invitación implícita que atraviesa todas las generaciones: vivir a la luz del desenlace. El fin de los tiempos no es solo un evento futuro, sino un llamado presente. Cada decisión cotidiana, cada elección moral, cada respuesta a la verdad contribuye a la formación del carácter que un día será revelado plenamente. La esperanza no es una evasión del presente, sino una forma de habitarlo con responsabilidad y propósito. Vivir con la mirada puesta en la restauración final transforma la manera de enfrentar la injusticia, el sufrimiento y la presión del sistema dominante. Así, el tiempo del fin no termina en silencio ni en vacío, sino en plenitud. La historia humana, marcada por el conflicto, encuentra su resolución en una realidad donde la verdad ya no necesita ser defendida, porque es universalmente reconocida. La justicia ya no necesita ser exigida, porque es vivida. La fidelidad ya no es una lucha, porque es la condición natural de la existencia. El fin se revela, finalmente, como el comienzo de una eternidad donde el propósito original es plenamente restaurado y el conflicto que marcó la historia
queda para siempre atrás. Hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final del llamado. Porque la profecía no fue dada para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la conciencia, no para entretener, sino para preparar el corazón. Vivimos tiempos solemnes, tiempos decisivos, donde ya no basta con escuchar, es necesario discernir, reflexionar y tomar posición. Cada palabra profética tiene un propósito eterno y cada advertencia es una expresión de amor que aún llama, que aún invita, que aún espera una respuesta sincera. En promesas eternas creemos que la profecía no debe ser tratada con ligereza ni superficialidad. Por eso analizamos, reaccionamos y comentamos con profundidad los mensajes proféticos, las enseñanzas y las advertencias de distintos pastores, siempre a la luz de la verdad, con respeto, pero también con espíritu crítico y discernimiento espiritual. No buscamos seguidores de hombres, sino personas que amen la verdad más que la comodidad, y que estén dispuestas a examinarlo todo con una mente abierta y un corazón sincero. Si este mensaje tocó tu conciencia, si te hizo reflexionar, si confirmó inquietudes que ya estaban en tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal Promesas Eternas. Aquí seguiremos compartiendo contenido profundo, análisis proféticos, reacciones y comentarios que no evaden los temas difíciles, porque creemos que el tiempo del fin exige claridad, no ambigüedad. Déjanos tu comentario. Queremos leerte. Queremos saber qué piensas, qué sientes, qué preguntas te surgen. El diálogo sincero también es parte del crecimiento espiritual. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. A veces, una sola reflexión puede marcar la diferencia en el momento justo. Recuerda, las promesas no fallan, la verdad no cambia, y el tiempo es más corto de lo que muchos imaginan. Mantente alerta, mantente firme y mantente buscando la verdad. Nos vemos en el próximo mensaje. Esto es Promesas Eternas.